Bueno, seguimos aquí nosotros por C9N y es momento de recibir a una invitada porque es algo fundamental de cómo cuidar los alimentos en este verano, Alexis. Ingeniera Suma Martínez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mucho gusto. Muy bueno. ¿Qué tal? Bien, bien. Ingeniera, bueno, vamos por parte porque el intenso calor, o sea, esta ola que estamos sufriendo todos incide en los alimentos directamente y tenemos que cuidarlos. Precauciones y por sobre todo, qué tipo de advertencias. La heladera no siempre va a contener el hecho de que ellas estén expuestas a bacterias y a microorganismos. Sí, justamente en esta ola de calor lo que pasa es que descuidamos lo que sería la cadena de frío. No le damos esa importancia suficiente, ¿verdad? Entonces cortamos eso y ahí le damos ventajas a las bacterias para que puedan crecer con mayor rapidez. Entonces por eso es demasiado importante mantener una temperatura segura que sea de 5 grados, ¿verdad? Para temperatura de refrigerado y una cocción completa que sea de 65 para arriba. Eso es una temperatura segura, que sea de 65 para arriba. Sí o sí, entonces hay que tener una heladera para conservar, porque realmente hay que hablar en la realidad nuestra. Hay familias que no cuentan con una heladera y tienen que tratar de conservar su alimento trayendo hielo, poniendo en una conservadora. ¿Con eso sirve? ¿Basta? Sí, pero hay que tener cuidado a la hora de utilizar también los hielos. No que sea ya un congelador que no mantenga adecuadamente. Se puede utilizar con hielo, pero teniendo los controles adecuados también, ¿verdad? Pues tiene que llegar a una temperatura de 5 grados. Si no es un congelador preparado para eso, no podemos utilizar. Muchos no creen en esto de romperse la cadena de frío y se da principalmente en los alimentos que ingresan de contrabando. No, ¿qué me va a hacer si ahora voy a cocinar el pollo? El pollo ingresó de contrabando, hizo un tránsito con este calor, pasó la frontera. Irregular a más no poder, o sea, inclusive incide ya en nuestro organismo. Claro, ahí ya podemos tener una intoxicación alimentaria, ¿verdad? Que los síntomas pueden ser diarrea, fiebre, deshidratación, ¿verdad? Ya afecta directamente a nuestra salud y ahí nos puede llevar inclusive hasta la muerte, si es que no cuidamos esa cadena de frío. Lo mismo cuando nos vamos al supermercado, compramos algo, nos vamos primero a hacer otras gestiones y después llegamos a nuestra casa. Una vez que compramos productos perecederos, no puede pasar más de 1 hora fuera de su cadena de frío. Justamente eso quería consultarte. Por ejemplo, los domingos es tradicional ir a comprar asado del súper. Muchas veces los padres pasan primero a saludar al hermano, al tío, al vecino y después recién llega a su casa para poder hacer el asado. En este caso, ¿hay un tiempo límite que debe ser transportada la carne dentro de un vehículo? Sí, un tiempo mínimo es de 1 hora, ¿verdad? No puede pasar un lapso de tiempo de 1 hora para que ese alimento no vuelva otra vez a su cadena de frío. O sea, hay que respetar. Mientras más tiempo nosotros le damos, y con este calor que nosotros conocemos nuestro verano es sofocante, los microorganismos se desarrollan con más rapidez. ¿Cuál es el microorganismo que más rápido se desarrolla? ¿La salmonela? Depende, eso en los pollos, sí. Depende del alimento, ahora varía bastante, pero todos los alimentos perecederos no pueden estar más de 1 hora fuera de su cadena de frío. Se recomienda en este caso para el traslado así de compra de carne que sea temprano a la mañana antes que salga el sol o a la noche. Sería lo ideal, pero sabemos que si es un domingo todos nos levantamos tarde y es justamente cuando ya hace más calor. Pero sería lo ideal. Y ahí, por ejemplo, ¿tenés un poco más de tiempo, más de 1 hora cuando no hay sol? Sí, siempre que podamos mantener a una temperatura menor a 21 grados en el lapso de transporte, sí, ¿verdad? No digo que va a asegurar, pero es lo que puede evitar que se desarrolle con más rapidez los microorganismos dentro de ese alimento. ¿Esto con respecto a la carne o todo tipo de alimentos? Todos los alimentos perecederos, ¿verdad? Por eso justamente la Organización Mundial de la Salud creó lo que serían las 5 claves, ¿verdad? La parte de higiene, temperatura segura, cocción completa, ¿verdad? Todo lo que sería el cuidado de ese alimento antes de consumir. Muchas veces nos intoxicamos más comiendo comida de la calle que de nuestra casa, ¿verdad? Porque no cuidamos de quién o de dónde compramos, ¿verdad? Justamente el rol del tecnólogo de alimentos es asegurar la inocuidad de alimentos, que nosotros nos sentemos en un restaurante y tengamos esa garantía que ese alimento que vamos a consumir no nos va a causar ningún daño, ¿verdad? Ingeniera, vamos por parte en el sentido de la comida cocinada, asado. Imagínate la cocción, te quedó un poco de carne, ¿cuánto tiempo tiene que estar afuera? Porque
La heladera, la recomendación te dice no introducir alimentos calientes. Va a tener que empezar Sí. que esté a temperatura ambiente y después la introducir a la heladera. Y ahí ya estás puesto a moscas, si no tapas bien, estás puesto a la Claro. formación de microorganismos, estás puesto a absolutamente cualquier Y otra alimaña inclusive. Totalmente. Nuestro mal hábito es que una vez que queremos, o sea, cocinamos todo y dejamos en nuestra cocina, en nuestro horno de casa, ¿verdad? Y guardamos ahí como si fuese que esa es una heladera y dejamos por hora. Bueno. No puede estar más de 1 hora ese alimento afuera ya que está con una cocción completa. Una vez que baja su temperatura ya podemos introducir a la heladera de casa, ¿verdad? Y otra cosa, esa es la parte de cocción. De cocción. Ahora, cuando tenemos productos congelados, tenemos que ir sacando por partes, ¿verdad? Una descongelación segura también. Existen varios pasos que hay que tener en cuenta a la hora de consumir los alimentos, ¿verdad? No es consumir nomás o hago nomás, ¿verdad? Muchas veces descongelamos bajo chorro de agua. Eso no está permitido. ¿Y cómo sería entonces? Porque la mayoría hacen Sí, eso, ya sacan inclusive suele derramar el agua pollo, tibia. sí, sacan el pollo, casi la mayoría, me incluye también unas veces para... Sumergir una olla con agua. Y tibia, así. pescado, No, pescado y pescado, pollo de pescado, sí, de en pescado. la mayoría. Ese ya es pecado mortal, como se dice. ¿Cómo sería entonces? Lo correcto es un día antes bajar de nuestro congelador a nuestra heladera a una temperatura de refrigerado y ahí se va descongelando en su forma natural. Y no le damos esa oportunidad a los microorganismos que se puedan desarrollar. Cuando le damos un golpe de calor. No. Si utilizamos el microondas para un descongelado, ese alimento que estamos descongelando ya tenemos que usar Al una toque. cocción así mismo. Al toque. Al toque. Al toque. Para ser un poco más coloquial, ¿verdad? Sí. O sea que se puede descongelar En el microondas como también en la heladera. ¿Verdad? Sacamos del congelador, metemos en la heladera y después utilizamos. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos y en el apuro. Claro. O de repente... O sea, ocupes. vos Y ya ahí está el tenés- microondas, para eso es el microondas. Y pero Vos ya rápido. tenés pensado que vas a cocinar al día siguiente, llega tu hijo o tu hija y te dice, pues sabes que yo quiero comer un tallarín de pollo. Y vos estabas preparando un guiso de arroz con carne. Entonces ahí cambia y vos tu pollo ya tenías congelado. Entonces tenés que sacar rápido para preparar. El microondas ahí es la solución. Sí. Pero una vez No con chorro de agua. No con chorro de agua. ¿Qué le hace? Lo que hacemos es aumentar o acelerar el crecimiento bacteriano que tiene ese alimento. De La por sí bacteria ya- natural. Sí, natural. Que eso ya se va eliminando en la cocción, que una cocción de 70 grados para arriba, con eso eliminamos. Si no tiene toxinas, porque si hablamos de toxinas ya es otro tema otra vez y es más grave. Eso nos puede llevar inclusive a un estado de coma, porque actúa directo. Dependiendo del alimento, son las partes del organismo que va a afectar, ¿verdad? Si clasificamos carne entre las más consumidas por el paraguayo, está la vacuna que Sí. por excelencia, ¿no? Yo no como sin carne prácticamente. Yo también. Cerdo y Cerdo. pollo es como una tercera opción que tenemos. Y la segunda siempre va a ser la de cerdito, un guisito de chancho a la parrilla. Y el cerdo hay que tener bastante cuidado. A porque eso iba, sí. Porque los microorganismos del cerdo atacan. Si se va generando una toxina, no tenemos esos cuidados, puede atacar directamente al cerebro. Y ahí podemos entrar en un coma, en un coma, ¿verdad? O sea, afecta neurológicamente. Neurológicamente nos afectan las bacterias del cerdo, o sea, de la carne del cerdo. ¿verdad? Ahora, hablando de eso, de repente si alguien tuvo un derrame cerebral, podría ser por una mala alimentación también. Sí, tuvimos muchos casos ya, inclusive un niño que consumió sushi, ¿verdad? Pescado crudo, que no fue bien tratado, entró en coma. O sea, se tuvo que internar, tuvo varios días. Fue realmente, y pasó acá, ¿verdad? Son casos que hay por no cuidar esa inocuidad alimentaria. ¿Qué es lo que es la inocuidad? Es que ese alimento esté libre de microorganismos. Porque hace poco también me comentaron un caso que una persona falleció, le dio también así un derrame a consecuencia de que él consumió carne de cerdo. Después se fue a jugar Fútbol. vóley se fue a jugar. Y Pues ya después estaba- de eso vino a sentirse Tuvo una mal. buena digestión también, ¿verdad? Pero ahí fundamentalmente es la carga bacterial que tenga ese alimento. De por sí tiene una carga bacterial, que eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Hay que cuidar mucho. La manipulación del alimento en sí. Más peligroso es antes de consumir, antes de la cocción o después.
antes, el previo, cómo estamos almacenando, cómo estamos utilizando la mesada, los utensilios, el agua, ¿verdad? Que utilizamos, que sea agua potable, ¿verdad? Que también en nuestro país tenemos esa escasez que no todos tenemos agua potable, ¿verdad? Pero de ser posible utilizar agua potable. En el caso de no tener, utilizar agua hervida, ¿verdad? Para poder utilizar en alimentos, limpieza de frutas, verduras, ¿verdad? A la hora de ingerir. Recomendación también para aquellos emprendedores, y también veo Sí, el mucho tema de la comida. que sacan en la exhibidora sus productos, empanadas, de todo un poco ves. El sol. Y de repente le da el sol. Todo el día. Sí, todo el Calentito va día. a estar, ¿verdad? No sabemos qué. Calentito pero lleno de bacterias, ¿verdad? ¿Qué se recomienda en esa situación a los emprendedores? Porque te dicen, si no saco, no voy a vender. Si saco, va a estar expuesto al sol. Y hoy en día ya se utiliza el método de tener todo refrigerado. Cuando el cliente quiere el alimento, lo que hacemos... Un calentadito. Sí, un Microondas. O de repente le fritas, porque la empanada se frita. No, pero cocinada ya tenés ahí, pero ese es otro método. Por ahí entramos los tecnólogos en alimentos en dar esas soluciones y esas sugerencias a los emprendedores o los locales gastronómicos. ¿Cuál sería? ¿Me podrías reiterar cómo sería? Sería entonces? otros métodos de cocción, ¿verdad? Sí. Porque tenemos que hacerle, si vamos a exhibir todo refrigerado, las empanadas, tarta y demás, tenemos que hacer previo una cocción ya sea un ultra congelado o cocción directa. Hay varios métodos. Y ahí recién exhibimos y después les damos el choque de calor. La forma en la que cocinas también incide mucho en esto, porque ahora hay muchísimas alternativas. Hay muchos métodos. Se dejó de lado la cocina a gas, la placa, la inducción, y ahora viene mucho y se usa el air fryer, por ejemplo. Sí. Ese ya es más bien también para la parte de cuidado físico también. Físico, sí, porque no utilizas aceite, no fritas nada. Es especial para poder hacer dieta, supongamos, para Sí. comidas. Para cuidártela. Y sí, para no usar aceite, grasas vegetales, grasas trans. Gracias. Ahora, volviendo al tema de la comida cocinada, y vamos por parte. ¿Cuánto tiempo uno tiene que estar la comida cocinada en la heladera y hasta cuál es el periodo de tiempo? ¿3 días, 1 día, 2 días? O sea, yo me cocino una costilla de asado hoy. No la como esta noche, no la como mañana, pero se me antoja el martes, por ejemplo. ¿Ya pasó mucho tiempo? Máximo 78 horas puedes tener. Pucha, no voy a comer. Y dependiendo si no es una salsa o una ensalada que tenga huevo, porque el huevo sabemos que es demasiado delicado también, tiene sus cuidados, entonces no podemos excedernos de eso. Depende del alimento que hacemos. Refrigerado, 78 horas. Congelado te puede durar hasta 1 mes, pero dependiendo del método de congelado, porque ahora se usa mucho lo que sería el ultracongelado para mantener mejor los alimentos y las características organolépticas propias del alimento. Entonces, Ahora, hay métodos. Sí, decías el huevo. Supongamos, vos haces hay muchas personas que no tienen tiempo y haces 12 huevos duros, por ejemplo, para tu semana. No, No, Yo me pero como pasa. una- Yo no, conozco mañana sí gente en la que noche. hace. Pasa. y ya comiste el primero lunes y después hasta el viernes tenés que tener. ¿Se puede todavía? Si Sí, tenés- mantenés con la cáscara. no tenés que pelar entonces. No tenés que pelar. Mantenemos con la cáscara dentro de la heladera. Hablando siempre de la heladera. Se puede. Hasta 5 días Máximo. máximo. Dependiendo de cómo ya. Pero es seguro. Pero sin la porque ya es cáscara, una no. cocción. Sin la cáscara. Sin la cáscara, un envasado, un sellado o un envasado al vacío. Porque la cáscara lo que hace es protegerle para que no le ingrese también contaminación cruzada de lo que ya tenemos propiamente en nuestra heladera. Porque normalmente en nuestra heladera tenemos un sinfín de cosas, Claro. todo destapado, todos los olores, crudo, cocinado, una mezcla. De repente tu pollo ya se está descongelando, le cae una gota y Pasa. se fue la luz, por ejemplo. Es un clásico. Y tenías ahí tu ensalada, tenías ahí tu jugo, tenías una todo. ensalada de alimentos en la heladera. Empieza a gotear. Y tu hielo también que se descargó y se descongeló todo. Es que mezclamos de todo en el Sí. heladera. La cebolla cruda que meten ahí, todo el olor agarra en la heladera. Cuando ya no hay energía eléctrica. El caldo. Usar un ejemplo del puchero. Lo cocinas al mediodía, heladera y por lo general es más rico de noche. Se concentra más el sabor. Tenemos una cuestión de sensación.
¿Eso es cierto? ¿No es peligroso recalentar el caldo, el puchero, el caldo de poroto? Todo alimento que vamos a recalentar tiene que pasar los 75 grados. Por eso también es importante tener un termómetro interno para poder ver y validar que la temperatura supere los 75 grados. O sea, no hay que recalentar nomás un chiquitito y ya está, no. Debe ser completo. Sí. Tiene que volver a hervir. Exactamente. Disculpame que te haga esta consulta. Si no tenemos un termómetro, ¿cómo podemos llegar a saber que pasó 75 grados? No, sin hacer eso. Sin meter el dedo ni nada. Sí, si no, ella es primer auxilio. Te da la ampolla, te va al hospital. Bueno, ¿cómo puedo saber de repente alguna medida, algo que me pueda servir para saber que ya está, que puedo consumir sin tener el termómetro? Simplemente sería visual eso, pero es demasiado importante. Hoy en día varios aplican ya tener un termómetro, ya sea al láser o el termómetro interno, ¿verdad? Y que hay un sinfín de variedades, ¿verdad? Que se puede adquirir, pero lo ideal es eso, no vas a poder visualizar esa temperatura difícil, a no ser que tengas un termómetro. Los jugos naturales, naranja, zanahoria, piña. El tiempo prudente de conservación en la heladera. Ahí no estamos hablando de cadena de frío, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puede estar para mantenerse su naturalidad? Dependiendo, porque ahí varía mucho la característica organoléptica propia del producto, ¿verdad? El jugo, 2 días, más de 2 días no puedes tener porque ya varía el sabor, ¿verdad? Ya es diferente, entonces depende de cada tipo de productos y de jugos que lleguemos a hacer. Siempre que cuidemos una correcta desinfección de eso, puede alargar la vida útil porque estamos eliminando o mitigando un poco más la carga bacterial. Pero el sabor es lo que va a variar ahí. Si ahora, no tenemos un conservante y hablamos ya de otros métodos, ¿verdad? Alexis se fue al jugo. Yo voy a bajar un poco más la leche. Porque la leche sí. Viene luego recomendado que hasta 4 días después de abrir, dice. Pero algunos incluso sobrepasan eso porque no consumen todo. Tienen toda la semana, abre, toma con su café con leche, con su cocido y tiene todavía. ¿Cuánto es lo recomendado tener en la heladera? A pesar de que ya en el envase muchas veces dice hasta tantos días. Hoy en día se aplican varios métodos de conservación en la parte láctea, ¿verdad? Sí. Dependiendo de cuál y la marca, porque cada uno tiene su método de conservación. Pueden durar 1 mes, 15 días. Hay ahora las leches que a temperatura ambiente se mantienen por el método de conservación de fábrica que ya fue inyectada, por decirlo así, de una forma al producto o sometido el producto a ese método de conservación. Hay un sinfín de métodos de conservación, pero industrialmente hablando, que nosotros en casa no podemos hacer. No es que vamos a ordeñar una vaca y vamos a aplicar lo máximo, es hervir y la consumición, ¿verdad? Cuando se nos corta la leche muchas veces la dejamos como ingrediente para la tortilla. ¿Es recomendable eso? Eso sí, porque el cuajo de esa leche es lo que le realza el sabor a... Con razón, riquísima. Pero es recomendable. Sí. Es recomendable. Y los quesos también son un tema aparte, ¿no? Queso es una ciencia, pero sí muy interesante, ¿verdad? Justamente nuestro queso, hablando de nuestro queso. ¿El queso Paraguay? El queso Paraguay hoy en día... ¿Con agujeritos o sin agujeritos? Esa fue una discusión. Sí, en ese yo no me quiero meter. Te van a venir los... Pero esa es una ciencia aparte. Eso es para... hay que conocer los tipos de... ¿Qué ciencia, verdad? Ese fue unos chistes hoy. No quiero entrar en esa polémica yo porque no comparto eso, pero sí tener en cuenta que la elaboración de nuestros quesos y más nuestros quesos artesanales, nuestros emprendedores, ¿verdad? Que empiezan a hacer, que también puedan tener esa asistencia del proceso. Se puede hacer ese proceso, pero teniendo un apoyo de un tecnólogo, de un profesional que pueda guiar los estándares de calidad e inocuidad para ese alimento y registrar por sobre todas las cosas, ¿verdad? Que tenemos un ente regulador que es el INAM, que hace ese recorrido, esa verificación y poder orientarle a ellos. Ellos pueden hacer y tener más mercados, ¿verdad? Ingresar en otros mercados, que eso es lo que realmente al emprendedor le da un valor agregado, tener todas las documentaciones al día, lo que sería su registro de RSPA, registro de productos sanitarios, para poder llegar a otros comercios. Se puede hacer, pero siempre hay que tener el apoyo de un profesional del área. Por último, ¿se les confunde mucho con los nutriólogos, con los nutricionistas?
Con muchísimos. Es un sinfín porque no conocen, o sea, en la carrera ya está hace años, pero como... ¿Cómo se llama la carrera? Es Ingeniería en Tecnología de Alimentos, que es la mía, ¿verdad? Yo soy recibida de la Universidad San Carlos, está también la Nacional, ¿verdad? Los licenciados en Tecnología de Alimentos, que todos son capísimos, ¿verdad? Y estamos para asesorar y ayudar a todo aquel que realmente quiera tener esa inocuidad alimentaria y que puedan llegar a su local gastronómico y tener la seguridad de que ese alimento no va a causar daño al consumidor final, ¿verdad? Eso es lo que es nuestro objetivo principal, orientarle a los jefes o dueños de restaurantes, ¿verdad? Y darle una cadena de inocuidad segura. Gracias, ingeniera, muy amable. Gracias a ustedes. Zulma Antunes con nosotros de esta manera, hablando acerca del cuidado de los alimentos a tener en cuenta más en estos días de mucho calor. Titular